Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Análisis Matemático en Espacios Métricos. Hoy es 12 de octubre de 2021 y tenemos una clase que vamos a dedicar a teoría, 2 horas. ¿Bien? Bueno, les pongo aquí el escritorio, les comparto pantalla. Muy bien. ¿Pueden verme y oírme bien? Sí, Ok, ya empieza esta cosa. Quién sabe, cuando comparto pantalla aquí algo se desconfigura. Pero bueno, ni modo. Lo que tiene no saber. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Entonces, seguíamos con todas estas definiciones de tipos de puntos con respecto a un conjunto en un espacio métrico. Y ya estábamos dando algunos resultados sobre, pues vimos sobre la caracterización de puntos de adherencia y de acumulación, eh, la estructura del conjunto A y de su clausura. ¿Bien? Algunas propiedades sobre el interior de conjuntos, también sobre el cierre de conjuntos y sobre el conjunto derivado, ¿no?, de un conjunto. Bueno, entonces estábamos viendo aquí una observación que era sobre la relación entre un conjunto y su derivado. Bien, entonces les puse aquí varios ejemplos que estábamos comentando. No sé si los hayan trabajado. Bueno, silencio por respuesta. A ver, ayúdenme. Creo que el 1 y el 2 ya lo vimos, ¿verdad? ¿Es correcto? sí, es lo último que vimos. Ok, bueno, pues vamos a continuar a partir de ahí. Vamos a ver el 3. Entonces, recuerden que estamos considerando como espacio métrico los números reales con la métrica usual. Bien. Entonces, en el ejemplo 3, consideramos como A el conjunto de los números racionales. Bien. Y entonces se tiene que A' es el conjunto de los números reales. Eso ya lo comentamos perdón, en algún otro ejemplo, que el cierre de los y el conjunto derivado de los números racionales eran los números reales. ¿Bien? Porque sencillamente, pues como ya sabemos, todo número real se puede aproximar con números racionales. Entonces, básicamente de ahí sale. ¿Bien? Vale. Entonces, pues en este caso, la relación que se tiene es que A está contenido en A', y de hecho pues se tiene que A segunda vuelve a ser igual a R, ¿no? Porque si A' es el total, pues el conjunto derivado es en este espacio métrico pues es también el total. Bien, bueno, eso no tiene por qué ser cierto. Piensen por ejemplo en un espacio métrico discreto con un conjunto finito de puntos, pues, obviamente separados, ¿no? Al ser finito no pueden acumularse, ¿no? En ese caso no se tendría ese resultado. Pero bueno, en este ejemplo tenemos esto de aquí. Entonces, como veíamos, eh, en el primero teníamos que A' era igual a A, en el segundo teníamos que A' está contenido en A, y en el tercero tenemos que A está contenido en A'. ¿Bien? Contenidos y distintos, ¿vale? Entonces, pues como ven, no tiene por qué darse ninguna relación de inclusión entre A y su derivado, porque hay ejemplos de todas las posibilidades que hay, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más sencillitos. En el 4 tenemos que si A es un conjunto finito, entonces A' es igual al vacío. ¿Bien? ¿Alguien sabe explicarme esto de aquí? Pues como es finito, podríamos tomar cualquier punto y la distancia, digamos, la mínima distancia de él a otro punto y lo Ujú, podríamos tomar como radio para formar una bola y ahí estaríamos exhibiendo una bola ujú. que no tiene otros puntos del conjunto además de él. Ok. Y entonces ese punto sería, ¿cómo?
¿Qué tipo de punto sería? Entonces ese punto ya no sería de acumulación y por lo tanto Ujú. el conjunto de puntos de acumulación es vacío. Ok, sería un punto aislado, ¿verdad? Sí. Muy bien, Jonathan. Te apunto un punto, muy bien. Aquí. Jonathan López Beltrán. Muy bien. Ok. Ejemplo 5. Vamos a pasar de finito a un poquito más de cardinal. Entonces, si no es finito, tiene que ser infinito, obviamente. Vamos a considerar que es infinito numerable y pues el arquetipo de conjunto numerable pues son los números naturales, ¿no? Entonces, si A es el conjunto de los números naturales, entonces el conjunto derivado es el vacío. ¿Bien? En R con la métrica usual. ¿Alguien sabe demostrar ese resultado? Chicos, ¿alguien sabe demostrar Pues ese resultado? si tuviésemos X un número natural, podemos tomar una bola de radio 1/2, porque la intersección de esa bola con el conjunto solo consta del centro, y entonces no podría ser punto de acumulación. Ok, muy bien. Perfecto, Meli. Am, ¿Está claro para todos? Sí, ¿Sí, profe. sí se entiende? Muy bien. Ok, te apunto un punto a Meli. Ya estás apuntada. Vale, siguiente ejemplo. Ahora, en lugar de los números naturales, vamos a considerar otro tipo de conjuntos que son, o se pueden ver como sucesiones en los números reales. Entonces, fíjense en el ejemplo 6. ¿Bien? Consideramos como conjunto A los números de la forma 1 sobre j para j en los naturales. ¿Bien? Recuerden que en nuestro convenio los números naturales empiezan en 1. ¿Bien? Ok, entonces el conjunto derivado de A es el conjunto unipuntual formado por el 0. ¿Bien? Y entonces fíjense que ahora yo ni siquiera estoy hablando de inclusiones, ahora lo que digo es que de hecho son disjuntos. A intersección A' es el vacío. ¿Bien? Y luego pues obviamente si A' es el 0, como es finito, por el punto 4, pues sabemos que el conjunto derivado de A' es el vacío. ¿Bien? Bueno, ¿alguien sabría decirme por qué si A es esta sucesión, entonces A' es el 0? ¿Alguien se anima? ¿Nadie? Pues tenemos que es el conjunto de uno sobre j, bueno, con j en los naturales. Entonces, esa sucesión converge al cero y por lo mismo es que podemos, para cualquier radio, encontrar un punto distinto al cero que pertenezca al conjunto. Un j, podemos, existe un j tal que uno sobre j va a estar en esa bola, con radio cualquiera, mayor que cero y centro en cero. Ujú. Entonces es un punto de acumulación en cero. Ok, Y no hay, bueno, porque es el único, ¿no? También tengo que decirlo, ¿no? Solamente exacto. es un singulete en cero. Entonces no hay otro punto de acumulación porque si tomamos, no puede ser mayor que uno ni un medio, que si se van a hacer. O si es necesario demostrar eso. Sí, lo que demostraste hasta ahora es que 0 está en A'. Ahora lo que hay que demostrar es que no hay más puntos en A'. Entonces, por contradicción, ¿no? Pongamos que existe un X, Ajá. tal que X es punto de acumulación
del conjunto, ¿no? Ajá. X distinto de Entonces, 0, ¿no? X distinto de 0. Entonces, si nos tomamos R, podemos hacer el X. Ujú. Si está cerca de un medio o 1, podemos tomar a R como la distancia más chiquita entre un medio y él. Es que lo voy a hacer por caso, pero Ajá. hay una forma Pero general de hacer. fíjate, Sayan, para ver que no es punto de acumulación, basta con que muestres una bola, o sea, un radio en el que no hay puntos del conjunto, aparte del... O sea, solo Entonces, necesitas eso. Entonces, no necesitas, con tomar un radio que funcione, no necesitas hacer casos de si R mayor, si R menor, porque tú buscas el radio, tú dices cuál te sirve. sí, es que con casos me refería a que si X es menor que 0, entonces agarro a R como la Ujú. distancia de X a 0. Ok. Bueno, fíjate que la distancia de X a 0 es valor absoluto de X, Ah, ¿no? sí. Ok. Entonces esa bola de plano no es punto de acumulación, entonces todos los puntos menores que 0 no son puntos de acumulación de nuestro conjunto. Ajá. Ahora, O sea, lo que quieres decir, no, porque entiendo lo que lo estás pensando bien, pero dijiste, con esa bola no es no es punto de acumulación. sí, No se puede decir así, ¿no? Con esa bola uno muestra que X no es punto de acumulación de A. exacto, disculpe. Muy bien. Entonces, ahora veamos los mayores que 0. Ujú. Entonces, si tomamos pues, para empezar no puede ser ninguno que tenga la forma 1 sobre J, porque está en nuestro conjunto y la bola va a contener es un punto interior. ¿Qué bola tomas? Cualquier bola que tome con centro en 1 sobre J. Ajá. Los 1 sobre J son puntos interiores de nuestro conjunto. Puntos No, No, ¿verdad? no. Porque la densidad... no, sí, podemos encontrar un punto ahí, pero no va a estar completamente contenido porque los irracionales están ahí, ¿verdad? No, pero no tiene que ver con racionales o irracionales. Tiene que ver con que los puntos 1 sobre J, fíjate, se van acumulando hacia 0. ¿Vale? Ajá. De tal manera que si yo agarro un punto que no sea el 0, pues si yo agarro un entorno chiquito, tengo que decir cuánto. Pero piénsenlo, si agarro un entorno chiquito, en el momento en el que el entorno ya deje fuera el 0, entonces la mayor parte de los términos de la sucesión, como se acumulan alrededor de 0, pues van a quedar también fuera de la bola. Esa es la idea. ¿Se ve? Porque, de hecho, bueno, para que no sea punto de acumulación, bueno, hay que terminar, se utiliza el argumento que he dicho, pero hay que terminarlo. ¿Quieres que lo termine? Sí, pues. Sí, ok, no, está bien. A ver, ya ha demostrado Sayan que el 0 es punto de acumulación de este conjunto. Recordemos que es el conjunto de los números de la forma 1 sobre j para j los naturales. Entonces ya hemos demostrado que 0 está en A'. Ahora hay que ver que el A' solo es el 0, es decir, ningún otro punto. Entonces fíjense, demostración. Sea x perteneciente a R distinto de 0. ¿Bien? X distinto de 0. Entonces, bueno, podemos si quieren hacer casos. Si x es negativo, bien, pues como todos los puntos de la forma 1 sobre j son positivos, pues en los negativos no hay ningún punto del conjunto. Entonces podemos tomar como radio pues valor absoluto de x o valor absoluto de x sobre 2 si quieren para estar más tranquilos, pero vamos. En cualquier caso, esa bola con centro x y ese radio está dentro de los negativos y por lo tanto no interseca el conjunto. Entonces, claro que X es no puede ser punto de acumulación, ¿vale? Tampoco es punto aislado porque no está en el conjunto. ¿Bien? Para X negativo. Ahora, para X positivo, ¿bien? Bueno, si X es positivo, lo que decía es, por muy chiquito que sea, está entre comillas, podemos decir que está lejos del cero, en el sentido de que está a una distancia positiva. ¿Bien? ¿A qué distancia? Pues X, porque X es positivo, entonces su valor absoluto es el mismo, en la distancia al cero.
Entonces, si yo tomo una bola con radio más pequeño, menor o igual que x, ya estoy excluyendo al 0. Bueno, si lo tomase con valor absoluto de x, estaría incluyendo toda la sucesión porque estarían dentro. Estarían a la derecha de 0 porque quedarían todos dentro. Entonces puedo tomar con un radio más pequeño que x. En ese caso, todos los términos de la sucesión, solo un número finito de términos de la sucesión podría estar dentro, a lo sumo. A lo mejor no cae ninguno. Por ejemplo, si x es muy grande, ¿no? Bueno, y el radio lo estamos tomando más pequeño. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que, salvo un número finito, todos van a estar cerca de 0, entonces van a quedar fuera de esa bola. Sí, pero eso todavía no te sirve, porque para que sea punto de acumulación, con que haya un punto dentro de esa bola que no sea el centro, pues ya está. Entonces hay que afinarle un poquito más. Vale, pero entonces, si yo tengo un conjunto finito de puntos, pues entonces el mínimo de x a esos puntos es positivo. Se alcanza y es positivo, ¿no? Entonces, yo siempre puedo tomar el radio más pequeño que esa distancia y entonces ya me aseguro que en ese intervalo, con centro x y ese radio pequeñín, ya no hay ningún punto de la sucesión. Quizá el x pueda estar en la sucesión, porque podría haber ocurrido que yo agarrase como x un punto de la forma 1 sobre j. Bueno, está bien, pero es el único, no hay más. ¿Sí se ve? Entonces la cosa es demostrar que para x positivo, obviamente también para negativo, pero bueno, para x positivo, el ínfimo de la distancia de x a los puntos de la sucesión 1 sobre j que sean distintos de x, porque a lo mejor hay alguno que coincide, es positivo, que era de alguna manera lo mismo que estaba diciendo un compañero antes, no sé. Y entonces, pues tomando ese radio más pequeño que esa distancia, me aseguro que en esa bola a lo sumo solo está el centro, y entonces no puede ser punto de acumulación. ¿Sí se ve? ¿Están de acuerdo con eso, chicos? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Sayan, sí se ve? Sí, ya lo vi mejor. Okay. Gracias. Ya casi lo tenías. Bueno, te apunto un punto igualmente. No. Álvarez. Bueno, gracias a todos por su participación. Muy bien. Entonces ya hemos visto el ejemplo 6. Ahora, el ejemplo 7 es un poco más sofisticado, pero va en la dirección del ejemplo 6. Solo es darle una vuelta de tuerca más. ¿Bien? Entonces, fíjense. Ahora vamos a considerar como A un conjunto también numerable, pero los elementos de este conjunto los estamos indexando con dos índices en los naturales, J y L. ¿Bien? Entonces, el elemento genérico de A, podemos llamar este número AJL, es 1 sobre J más 1 más 1 sobre L más 1 por 1 sobre J menos 1 sobre J más 1. ¿Bien? Obviamente, estos son números reales, además todos son positivos, todas estas cantidades son positivas, incluyendo este paréntesis, entonces pues todo esto es positivo. ¿Bien? Bueno, en ese caso, fíjense, el conjunto A' ya no consta solo de un punto, de hecho consta de todos los puntos de la forma 1 sobre J más 1, donde J es un número natural, que es casi este de aquí, pero quitando el 1. Empezamos en un medio. Entonces A' es este conjunto, esto de aquí, unión con el 0, también el 0, ¿vale? Que probablemente tiene intersección vacía también con A, ¿bien? Porque a estos números de aquí pues se le está sumando esto que es positivo, entonces probablemente la intersección sea vacía, ¿no? Y obviamente el 0 tampoco está aquí. Bueno, y además, ya que se tiene esto es una sucesión, es prácticamente este ejemplo, y entonces A segunda es el 0, como ya hemos visto, y A tercera pues es el vacío. ¿Bien? Bueno, ¿alguien sabría decirme por qué si tomamos como conjunto A este de aquí en el ejemplo 7, entonces A' es este de aquí? Todo esto de aquí.
Pues para ver una contención se me ocurre fijar un j en n y después hacer variar las l's, hacer que tiendan a infinito, porque así ese término 1 sobre l más 1 va a tender a 0 y entonces tendremos el límite de una sucesión de elementos de A que convergen a 1 sobre j más 1. Ok. Dices, como tenemos aquí 1 sobre j más 1 y aquí también, pues tomando estos términos de aquí y haciendo que este segundo sumando tienda a 0, pues estos van a converger a este de aquí, ¿no? Sí. Ok. Sí, es decir, si esto lo llamamos a JL, cuando L tiende a infinito, AJL, que está en A, tiende a 1 sobre J más 1. Entonces estos números están en A'. ¿Y qué ocurre con el 0? Pues ahí tendríamos que hacer que tanto L como J tiendan a infinito. Okay. Para tener dos sucesiones que tienden a 0. Bueno, de hecho no necesitas que L tienda a infinito, porque para un L fijo, esto se queda fijo, y cuando J tiende a infinito, esto también se hace pequeño. Ah, sí, tienes razón. ¿Sí? Entonces, de hecho, para cualquier L, AJL tiende a 0 cuando J tiende a infinito, ¿no? O sea que fíjense, esos términos, cuando L tiende a infinito, los AJL tienden a 1 sobre J más 1, se van acumulando. Y cuando J tiende a infinito, para cualquier L, todos esos términos tienden a 0. ¿Sí se ve? ¿Lo ven todos? Quizás les voy a poner aquí. Bien, repito. A ver, para J fijo, cuando L tiende a infinito, esto tiende a 1 sobre J más 1, que son todos estos puntos de aquí. Y cuando L es fijo y J tiende a infinito, pues todo esto tiende a 0, entonces se tiende a este punto de aquí. ¿Bien? Entonces, todos estos puntos de aquí están en A', ¿vale? Ahora, ¿cómo podríamos demostrar que no hay más puntos de acumulación de A, aparte de esos? Es un asunto delicado, ¿verdad? Bueno, fíjense, hay que ese conjunto no es tan complicado como parece, se puede entender pensándolo bien. Fíjense, yo fijo un j, ¿de acuerdo? J natural. Entonces yo tengo el número 1 sobre j más 1, ¿bien? Y luego, moviendo L, voy haciendo fracciones, multiplicando por 1 sobre L más 1, este paréntesis de aquí, ¿vale? Entonces, obviamente todo esto es positivo, así que este número AJL, ¿bien? Está a la derecha de 1 sobre J más 1, es mayor que él, porque le estoy sumando un número positivo, el segundo sumando, es positivo. Bien, entonces a 1 sobre j más 1 le estoy sumando unos cuantos números, una sucesión, pero que cuando L tiende a infinito convergen a él, ¿vale? ¿Y qué le estoy sumando? Pues fíjense, ¿qué tengo aquí en el paréntesis? Tengo 1 sobre j menos 1 sobre j más 1. Entonces, si piensan en la sucesión de 1 sobre j más 1, yo tengo 1 sobre 1, que es 1. Bueno, empieza en un medio, porque es con j igual a 1. Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, así va yendo a 0, ¿no? Entonces, 1 sobre j menos 1 sobre j más 1 es, obviamente, la distancia entre dos consecutivos. Fíjense, 1 sobre j será 1 que esté aquí, y 1 sobre j más 1 es más pequeño, porque el denominador es más pequeño. Entonces está a la izquierda, perdón, así. Que me equivoco con la cámara. Entonces tengo 1 sobre j y 1 sobre j más 1 es más pequeño, está a la izquierda. A lo mejor en la pantalla ustedes lo están viendo al revés porque esto se gira. Ni modo. Bien, pero está a la izquierda, 1 sobre j más 1 es más pequeñito. Entonces la distancia entre el punto 1 sobre j y el punto 1 sobre j más 1 es esa diferencia. 1 sobre j menos 1 sobre j más 1, que es positiva. ¿Vale? Y entonces es precisamente esa distancia. Entonces si yo tengo el punto 1 sobre j más 1, bien, lo que estoy poniendo al sumarle una fracción de 1 sobre j menos 1 sobre j más 1, ese paréntesis, es una fracción de la distancia con el anterior.
con el 1 sobre j, que sería el anterior, ¿vale? Y entonces a eso le estoy sumando números de la forma 1 sobre L más 1, es decir, de esa distancia, un medio, un tercio, un cuarto, y así, y se van pegando a 1 sobre j más 1, ¿vale? Entonces este ejemplo, les puse para que vean este tipo de construcciones, es como una variación del ejemplo donde tomo como A, conjunto A, la sucesión 1 sobre j, o 1 sobre j más 1, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es, considero la sucesión 1 sobre j más 1, es decir, empezando en un medio, y a cada uno de esos le acoplo una sucesión, a su vez, que va convergiendo hacia él, digamos, entre comillas, de la misma manera, ¿bien? Y las he puesto de manera que unas no se juntan con otras, es decir, las que van con j más 1 no se juntan con el de j ni con el de j más 2. ¿Por qué? Porque están todas metiditas entre el intervalo 1 sobre j, 1 sobre j más 1. ¿Sí se ve? ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, ya lo veo mejor. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí se ve el ejemplo? Este tipo de ejemplos son importantes porque a veces en algún contexto pueden ser útiles hacer construcciones de este tipo para que a uno le salga tal cosa, ¿no? El conjunto derivado sea tal o qué sé yo. Y entonces, pues, este truquito, que es lo que les acabo de explicar, es muy sencillo una vez que uno lo entiende. Tengo esa sucesión y sobre esos términos de esa sucesión voy construyendo una sucesión del mismo tipo que va convergiendo a cada uno de ellos. Y además todos separaditos, de manera que los tengo controlados porque no se mezclan. Yo sé que en cada intervalo de la forma 1 sobre j más 1, 1 sobre j más 2, solo entran los que entran. Con ese j, con el j correspondiente, y voy moviendo L. ¿Bien? Entonces, de manera que los tengo separados, no se me mezclan. Entonces, para cosas como poner una bola y ver intersecciones y demás, pues ya sé que solo tengo que considerar unos cuantos. Los demás seguro quedaron fuera. ¿Sí se ve? ¿Sí me hago entender? Chicos, a ver, necesito saber que se está entendiendo el ejemplo. Yo sí lo entendí mejor, profe, gracias. Sí, ¿Ok? perfecto. Bueno, ok. Entonces, ahora, ¿cómo demuestro que cualquier punto que no esté en este conjunto, o sea, que no sea 0 ni sea de la forma 1 sobre j más 1, no es punto de acumulación del conjunto? Pues va a ser algo similar al ejemplo anterior, pero pues hay que trabajar un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, todos los puntos de A son positivos. Entonces, si X es negativo, lo hago de la misma manera y ya está. Tomo radio X, perdón, valor absoluto de X o valor absoluto de X medios y ya. Ahora, cuando X es positivo, ¿qué pasa? Bueno, si quieren, como para pensarlo bien por casos, puedo separar el caso cuando X es mayor que 1, pues quedan todos a la izquierda y entonces siempre puedo tomar un radio que sea más pequeño que la distancia de X a 1. Y entonces ahí seguro puedo argumentar que ahí no hay puntos del conjunto. Porque todos los puntos del conjunto están entre 0 y 1. Si miran pueden ustedes ver que todo esto es más pequeño que 1. Si acaso cuando j es 1 aquí tengo un medio y aquí tengo 1 menos un medio por un medio es un cuarto, sería 3 cuartos, ¿no? Entonces de hecho todos son más pequeños que 3 cuartos, están entre 0 y 3 cuartos. Pero bueno, para los x mayores que 1 o mayores o iguales que 1, pues lo puedo hacer así. Bueno, tendría que hacer el caso separado de 1, pero como digo, como todos están entre 0 y 3 cuartos, pues ya está, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un número entre 0 y 1? Pues tengo que considerar casos. Y entonces voy a considerar que el número está en un intervalo de la forma 1 sobre j, 1 sobre j más 1. ¿Bien? Todos los números de 0 a 1 están en algún intervalo, obviamente, de la forma 1 sobre j, perdón, 1 sobre j más 1, 1 sobre j, ¿no? Básicamente eso. Quitando los extremos, porque los extremos, pues sí, ya hemos visto que son puntos de acumulación, entonces eso los tengo que quitar. Entonces considero que X está en el abierto de la forma 1 sobre J más 1, 1 sobre J. Y entonces ahí los únicos puntos del conjunto que tengo son de la forma AJL, donde el J ya lo he fijado.
depende del intervalo en el que estoy. Bien, si es el intervalo 1 sobre j más 1, 1 sobre j, entonces son de la forma AJL, donde L se está moviendo, pero J ya está fijo. Y entonces, pues, en ese intervalo, los números de la forma AJL, pues son eso que les estoy diciendo, van convergiendo hacia 1 sobre j más 1, hacia el extremo inferior. Y entonces ahí harían, con un poquito, cambiando algunas cosas, mutatis mutandis, lo que hicimos en el apartado anterior, ¿no? En el ejemplo 6. Algo similar para cada j. ¿Vale? Esa básicamente la demostración, no la escribo con detalle, pero ya está explicado con detalle. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Alejandra? No te escuché, Alejandra, no sé si dijiste algo. Ah, que sí se entendió. Ok, muy bien. Bueno, pues si alguien tiene alguna duda me pregunta. ¿Bien? Pero bueno, yo creo que quedó explicado. Vale, pues unos cuantos ejemplos para que vean que la relación entre A y A' puede ser de lo más variado. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar con la teoría si no hay ninguna pregunta más. Entonces, vimos este tipo de propiedades, de resultados con propiedades, perdón, para el interior de un conjunto, para el cierre de un conjunto, para el derivado de un conjunto. Vamos a ver ahora algo similar para el conjunto de puntos aislados, para los puntos aislados. ¿Bien? El resto de tipos de puntos pues ya los voy a obviar, no me van a interesar tanto. ¿Bien? Entonces, a ver, voy a copiar esto, sobre todo para poner la etiqueta igual, similar. Bien. Entonces pongo aquí, cierro el entorno de demostración. Bueno, aquí tengo que poner propiedades del conjunto de puntos aislados. Bien, vamos a hacerlo para puntos aislados. Entonces tenemos R, un espacio métrico. Vamos a ver las propiedades. Bien, esto lo voy a escribir un poquito más. Voy a tener que escribirlo con más palabras porque no le he dado nombre al conjunto de puntos aislados, ni se lo voy a dar. Entonces, vamos a ver aquí. Para todo A incluido en X, entonces sí, esto hay que redactarlo de otra manera. Sea B el conjunto de puntos aislados de A. Y, entonces voy a poner sean, y C el conjunto de puntos aislados de B, que a su vez son los puntos aislados de A. ¿Bien? Entonces se tiene B igual a C. ¿Bien? Esto fuera. Segundo, para todo A y B subconjuntos de X, ¿bien? Si A está contenido en B, y X pertenece a A, ¿bien? Entonces, perdón, y X perteneciente a A es un punto aislado de A, ¿bien? Entonces, perdón, de B, al revés. Entonces, X es un punto aislado de A, eso sí. Sí, al contrario, pues claro que no va a ser cierto. 3. Para todo A y B subconjuntos de X, si X
es un punto aislado. No me quite de aquí y luego, a ver, aquí. Si X es un punto aislado de A unión B, entonces X es un punto aislado de A o X es un punto aislado de B. ¿Bien? Ay, corcho, ¿qué pasó aquí? Nada, voy a cerrar eso y ya, creo que me equivoqué el teclear. Y otra propiedad, para todo A y B subconjuntos de X, si X es un punto aislado de A y X, voy a ponerlo para que quede claro, es un punto aislado de B, es decir, punto aislado de A y de B, entonces X es un punto aislado de A intersección B. Si quieren vamos a poner aquí un comentario. De hecho, si X perteneciente a B es un punto aislado de A, por lo tanto está en la intersección B, pues ya con eso se tiene entonces que X es un punto aislado de A intersección B. Todavía más, no necesitamos pedir que sea punto aislado de los dos, con que sea de uno, para la intersección ya va a servir. ¿Bien? Vale, entonces, bueno, ¿están conmigo? ¿Sí? Fíjense que la inclusión la estamos poniendo en la primera, entonces déjenme cambiar esto. Esta la voy a poner en la segunda para ser más coherente con lo anterior. ¿Bien? Vale, vamos a leer la proposición 48, todos juntos. ¿Bien? Entonces tenemos un espacio métrico R. Entonces, para toda pareja de conjuntos A y B en X, si A está contenido en B y X es un punto aislado de B, bien, fíjense, aquí estoy pidiendo dos cosas, ¿vale? Voy a poner para que me vean. Vale. Aquí estoy pidiendo dos cosas, ¿bien? Bueno, tres, de hecho. Pero hay alguna que puede pasar desapercibida. Primero, que A está contenido en B. Entonces, obvio, de eso va esta propiedad. Ahora, estoy pidiendo que X sea un punto aislado de B. Y además estoy pidiendo que X esté en A, ¿vale? Porque que X sea un punto aislado de B me asegura que X esté en B, pero no me asegura que X esté en A. Y como A está contenido en B, podría ser que X fuera de B menos A, perfectamente. Entonces estoy pidiendo tres cosas. A contenido en B, X está en A y X es un punto aislado de B, ¿ok? Entonces la conclusión es que X es un punto aislado de A. ¿Vale? Y se necesitan estas tres. En particular, si yo no pido que X esté en A, podría ser que no fuera un punto aislado de A. Porque podría ser, sí va a ocurrir que está aislado, pero la definición de punto aislado, o sea, que está aislado quiere decir que no tiene cerca puntos de A. Claro, porque no tiene cerca puntos de B y todos los de A son de B. Esa es la idea. Pero la definición de punto aislado de un conjunto requiere que el punto esté en el conjunto. Entonces yo tengo que poner como hipótesis que X esté en A, porque si no, pues estas hipótesis, las otras no me aseguran que X esté en A, y entonces no puede cumplir la definición que sea un punto aislado de A. Entonces hay que pedirlo aparte. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, se ve. Sí, profe. Muy bien. Segundo, si A es un subconjunto de X, definimos B
Esto tiene que ver con hacer el conjunto de los puntos aislados y luego el conjunto de los puntos aislados del conjunto de los puntos aislados, como hacíamos con los otros. Nada más es más rollo escribirlo porque no le hemos dado notación, pero nada más. Entonces, consideramos como B el conjunto de puntos aislados de A y como C el conjunto de puntos aislados de B. ¿Vale? Está claro. Entonces B es igual a C. ¿Bien? Es decir, ya se acumula. Eso es como las propiedades que vimos, que el interior del interior era el interior o el cierre del cierre era el cierre. ¿Vale? Para el derivado no se tiene nada de eso. Para los puntos aislados sí. Bueno, tercera. Si A y B son subconjuntos de X, ¿bien? Y ahora vamos a hablar de la unión, ¿no? Y tenemos que X es un punto aislado de la unión, ¿vale? Entonces se tiene una disyuntiva. O X es un punto aislado de A, o X es un punto aislado de B, ¿bien? O puede que los dos, tal y como está escrito, ¿de acuerdo? Entonces, si es punto aislado de la unión, necesariamente es aislado de alguno de los dos, ¿vale? Y ahora, igual, dos conjuntos y vamos a considerar la intersección. Entonces lo que decimos es que si X es un punto aislado de A y también X es un punto aislado de B, entonces X tiene que ser un punto aislado de A intersección B, ¿vale? De hecho, se tiene algo más que es más fuerte todavía. Es que simplemente si X es un punto aislado de A y está en B, para poder decir que está en la intersección, ¿vale? Entonces está en B y es un punto aislado de A, entonces X es un punto aislado de A intersección B. Aquí. Es decir, que si tenemos un punto de la intersección que está en la intersección y que es aislado de alguno de los conjuntos, entonces también es punto aislado de la intersección. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Me siguen? ¿Sí se ve? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Como cambié el orden, tengo que demostrar lo que aquí tengo como la segunda, ¿no? Que es con la inclusión. Ok, entonces vamos a ver. Sean... voy a quitarme de aquí para no estorbar. Sean A y B subconjuntos de X y X como el enunciado, es decir, bueno, entonces a ver, tengo que poner aquí, voy a aclarar que es tales que A es subconjunto de B, coma, y X estoy pidiendo punto aislado de A, ¿no? A ver, no es aquí, ha contenido en B y X perteneciente a A, punto aislado de B. X perteneciente a punto aislado de B. Este es sobra. Muy bien. Entonces, utilizando que es un punto aislado de B, ¿bien? Existe un R positivo, ¿bien? Tal que B intersección la bola de radio R y centro X es igual al conjunto formado por el X. ¿Bien? Ahora, como X pertenece a A, entonces, bueno, como X pertenece a A y A es un subconjunto de B, vamos a utilizar las dos cosas. Entonces, el conjunto formado por el X, ¿bien?, está incluido en A intersección la bola. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, pues porque X está en A y obviamente X está en esa bola porque es el centro. Y eso a su vez está incluido por la inclusión en B intersección la bola de radio R y centro X. Y estamos diciendo que esto es exactamente igual al conjunto formado por el X. Esto lo voy a poner en una ecuación porque ya quedó más largo. Luego, pues, entonces,
A intersección la bola tiene que ser igual al conjunto X. No hay más opciones. A ver. Ok. Así, pues ya esa es la conclusión. X es un punto aislado de A. Vale. Bueno, repetimos. Entonces tenemos dos conjuntos A y B, A contenido en B, y X suponemos que está en A y que es punto aislado de B. ¿Bien? Ok. Bueno, pues nada más es utilizar las hipótesis que tenemos, no hay que hacer mucho trabajo. Como X es un punto aislado de B, por la definición de punto aislado, existe un radio positivo tal que B intersección la bola de radio R y centro X es igual al conjunto formado por X. Definición de punto aislado. Ahora utilizamos que X está en A y que A está contenido en B. Y entonces decimos, bueno, el conjunto formado por el X está contenido en A intersección la bola. ¿Por qué? Pues como X está en A, pues esta parte ya está, y X está en la bola porque es el centro. Entonces está en la intersección. Ahora, como A está contenido en B, pues intersecando con la bola tenemos que A intersección la bola está contenido en B intersección la bola. Y ahora, como habíamos visto, B intersección la bola es el conjunto formado por el X. Entonces tenemos una cadena de desigualdades donde el primer y el último conjunto es el mismo. Conclusión, todos los conjuntos que aparecen aquí son el mismo. En particular, A intersección la bola es igual al conjunto formado por el X. Y por definición, para ese radio positivo, pues entonces X es un punto aislado de A. ¿Vale? ¿Ok? ¿Todos lo ven? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí, profesor. Ok. Bueno, vamos a continuar. Probamos dos. Bueno, entonces sean... a ver, voy a agarrarlo de aquí. Para no tener que escribir. Sean A contenido en X. B, el conjunto... Aquí se me coló un espacio. ¿Dónde? Aquí. B, el conjunto de puntos aislados de A. Y C, el conjunto de puntos aislados de B. ¿Bien? Bueno, vamos a ver cómo procedemos. Entonces, obviamente, se tiene que C está contenido en B, que a su vez está contenido en A. ¿Bien? ¿Alguien sabe decirme por qué se dan estas contenciones? ¿Por qué se tienen esas contenciones? Podría ser Porque los... Perdón, habla tú. Perdón. perdón, yo iba a decir que porque los puntos aislados de un conjunto cumplen que solo son los puntos tales que existe un radio y formando la bola intersección el conjunto, solo es ese punto, pero no siempre es todo el conjunto. Entonces, por definición, yo iba a decir que siempre está contenido. ¿Está contenido quién en quién? El conjunto de los puntos aislados en el conjunto. El conjunto de los puntos aislados de un conjunto está contenido en el conjunto. ¿Vale? Ujú. Sí, porque por definición, para que un punto sea aislado, como hemos dicho antes, tiene que estar en el conjunto, por definición. ¿No? Sí, y Entonces, como C es el conjunto de los puntos aislados de B, está contenido en B, y como B es el conjunto de los puntos aislados de A, B está contenido en A, y por eso se obtenía la cadena. perfecto. Muy bien, Andrea. Muchas gracias. Ok, te apunto aquí. Muy bien. Vale, entonces tienen esas inclusiones. Vamos a continuar. A ver, ok. Ahora, si X
pertenece a B, bien, vamos a... Fíjense, queremos demostrar que aquí, que B es igual a C. Entonces ya tenemos C contenido en B. Ahora hay que demostrar B contenido en C. Si quieren vamos a ponerlo. Aquí. Ahora demostramos que B está contenido en C. Es la inclusión que falta. Entonces para ello vamos a suponer que tenemos un X en B y vamos a ver que está en C. ¿Bien? Si B fuera vacío, pues eso es trivial. A ver dónde estoy. Ok. Entonces si X está en B, entonces existe. ¿Por qué? Bueno, todavía no he dicho el qué, pero ¿qué vamos a utilizar? Pues la definición de B. Como B es el conjunto de puntos aislados de A, pues entonces pues X es un punto aislado de A, ¿no? Luego existe un radio positivo, vamos a utilizar la definición de punto aislado. Existe un radio positivo tal que A intersección la bola. ¿Qué bola? Pues la de radio R y centro X, tal que eso es igual al conjunto formado por el X. ¿Bien? Ahora, puesto que se tiene... a ver que me debió es 1. Ah, ok, sí estoy bien. Entonces, ahora, como el conjunto formado por el X, este de aquí, está contenido en B intersección la bola, bien, ahora decimos por qué, y eso a su vez está incluido por las inclusiones anteriores en A intersección la bola, bien, y esto hemos dicho que es el conjunto X, conjunto formado por X. Vamos a ponerlo esto como ecuación. Aquí pongo una coma. Se tiene que pues que B intersección la bola es el conjunto formado por el X, ¿no? Por esta cadena de inclusiones. Bien. Y por lo tanto X es un punto aislado de B. A ver, no, de A. Ahora lo que queremos es que sea de A, perdón. ¿Vale? Es decir, no. A ver, es que estoy mirando en la línea del cuaderno que no es. Entonces estaba bien como estaba antes. Entonces si es un punto aislado de B, es decir, por definición, X pertenece a C. Y eso me da la inclusión. Vale, vamos a ver si está todo claro. Entonces estamos demostrando el punto 2. ¿Bien? Entonces estamos aquí. Entonces tomamos un conjunto A, B el conjunto de puntos aislados de A, C el conjunto de puntos aislados de B, por demostrar B igual a C. Ya hemos dicho que C está contenido en B y a su vez contenido en A, y ahora vamos a demostrar B contenido en C. ¿Bien? Para ello agarramos un X en B y hay que llegar a que X está en C. ¿Bien? Bueno, si X está en B, como B es el conjunto de puntos aislados de A, pues entonces X es un punto aislado de A. ¿Bien? Aplicamos la definición de punto aislado y entonces tenemos que existe un radio positivo tal que A intersección con esa bola es el conjunto formado por X. ¿Bien? Y ahora hacemos otra cadena de desigualdades como la que hicimos antes. Entonces, el conjunto formado por el X está contenido en B intersección la bola. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, primero X está en B, porque es nuestra hipótesis. Y X está en la bola, pues porque es el centro de la bola. Así que X está en esta intersección. Ahora, como ya vimos que B está contenido en A, aquí lo dijimos, pues entonces B intersección la bola está contenido en A intersección la bola. ¿Bien? Y ahora acabamos de decir, aplicando esto, que A intersección la bola es el conjunto formado por el X. Entonces esto es igual a X. Entonces tenemos aquí una cadena de inclusiones y con una igualdad. Entonces, pues todos los conjuntos coinciden. En particular, B intersección la bola es el conjunto formado por el X. Entonces tenemos que para un cierto radio positivo se tiene esto.
Entonces, por definición de punto aislado, tenemos que X es un punto aislado de B, es decir, X está en C, que es lo que queríamos demostrar. ¿Ok? ¿Me siguen todos? Sí. Ok, vale. Muy bien, vamos a continuar ahora con 3. Entonces, en 3 era sobre la unión. Bien. Entonces, tenemos una y B tal que X es un punto aislado de la unión. Bueno, y tomamos un X en la unión, y entonces hay que ver que X está en la unión de los puntos aislados de B y los puntos aislados de B. Entonces, a ver. Sean A y B incluido en X. A ver, voy a poner esto así. Y X un punto aislado de A unión B. ¿Bien? Ok. Bueno, vamos a utilizar la definición de punto aislado de A unión B. Entonces, existe un radio positivo, o existe R mayor que 0, como quieran decirlo, tal que, de hecho si quieren vamos a quitar esto, tal que si intersecamos el conjunto A unión B intersecado con la bola de radio R y centro X, bien, eso nos da el conjunto formado por el X. Bien. Vale. Obviamente, X pertenece a A unión B. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque es un punto aislado de A unión B. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos, se nos presentan dos casos. ¿Vale? Primero, si X está en A, ¿bien? Si X está en A, entonces el conjunto formado por el X, ¿bien?, está incluido en A intersección la bola, bien, que a su vez, esto lo vamos a poner así, a ver, se me van los ojos, que está incluido en A unión B intersección la bola. ¿Bien? Intersección la bola. Y esto ya hemos dicho que es igual al conjunto formado por el X. ¿Bien? De hecho, aquí en estas cadenas de desigualdades, para que quede más ordenadito, voy a hacerlo así también. Las escribí todas seguidas. Bueno. Y entonces, pues todos los conjuntos de esa cadena de desigualdades tienen que ser el mismo. Entonces, en particular, a intersección la bola de radio R y centro X, pues es igual al conjunto X, y entonces lo que hemos demostrado es que X es un punto aislado de A. ¿Bien? Análogamente, pues vamos a copiar, ¿no? Si X está en B, lo copiamos para que quede todo completo, pero pues es todo igual. Si X está en B, entonces X está en B intersección la bola, que está incluido en la unión B intersección la bola, entonces B intersección la bola es el X, entonces X es un punto aislado de B. Y ya está. Hemos visto que siempre se tiene uno de los dos casos. A ver, vamos a verlo con detalle. Queremos demostrar 3, es decir, para todo A y B subconjuntos de X, si X es un punto aislado de la unión, entonces X es un punto aislado de A o X es un punto aislado de B, ¿bien? Pudiendo darse las dos, ¿bien? Por ejemplo, si A es igual a B, pues se dan las dos, ¿no? Una tontería. Bueno, vamos a ver la demostración. Tenemos A y B conjuntos de X y tomamos un X punto aislado de A unión B, ¿bien? Por la definición existe un radio positivo tal que
A unión B intersección la bola es igual al conjunto X, ¿vale? Y obviamente X está en A unión B porque estoy diciendo que X es un punto aislado de A unión B, así que tiene que estar en el conjunto. ¿Bien? Bueno, pues ahora hacemos dos casos. Si diera la causalidad que X está en A, entonces el conjunto formado por X está en A intersección la bola. ¿Por qué? Porque pues, si X está en A, pues está en A. Y como X siempre tiene que estar en la bola centrada en él, pues entonces está en intersección la bola. ¿Bien? Obviamente A está contenido en A unión B, así que A intersección la bola está contenido en A unión B intersección la bola, y esto ya hemos dicho que es el conjunto formado por X. Entonces de esta cadena de desigualdades lo que vemos es que A intersección la bola es igual al X y por lo tanto X es un punto aislado de A, ¿vale? Completamente de forma análoga se tiene que, este sí es minúscula, nada más. Si X está en B, vemos que entonces X es un punto aislado de B, ¿ok? Entonces, pues ya está. Como teníamos que X está en A unión B, por definición de la unión, pues o X está en A o X está en B, ¿no? Y entonces, pues lo que implica esto de aquí, pues es que o X es un punto aislado de A o es un punto aislado de B, o las dos, pues si X está en A intersección B, es decir, en los dos al mismo tiempo, pues será un punto aislado de los dos. ¿Ok? ¿Se ve? ¿Sí se ve, chicos? ¿Me oyen? Profesor, sí, sí se ve. Ok, vale, aquí está la demostración, ¿cómo vamos? Bueno, y ahora vamos a demostrar 4, que es con la intersección. ¿Bien? Vale, voy a quitar de aquí. Bueno, demostramos 4. Bien, a ver, tengo la demostración aquí, entonces sean, vamos a agarrar del enunciado. Entonces tenemos ahí B en X y X punto aislado de A y, vamos a ponerlo así, y punto aislado de B, ¿vale? Entonces, por demostrar que es un punto aislado de la intersección, ¿vale? Muy bien. Bueno, aplicando la definición de punto aislado, se tiene que existe R positivo tal que A intersección la bola de radio R y centro X es igual al conjunto formado por el X, ¿vale? Ahora, como X pertenece a A y a B, pues entonces pertenece a la intersección, pues se tiene una cadena de desigualdades similar a las anteriores, ¿no? Entonces el conjunto formado por el X está incluido en A intersección B, intersección la bola, que a su vez está incluido en A intersección la bola. Y eso, como ya habíamos visto, es igual al X, ¿vale? Luego, en particular, todos los conjuntos son iguales, entonces A intersección B, intersección la bola, es igual al conjunto formado por el X, y por tanto X es un punto aislado de A intersección B. Bien.
Bueno, entonces veamos la demostración de este punto. Entonces tenemos A y B en X, y X es un punto aislado de A y de B. Entonces hay que ver que es un punto aislado de la intersección, como decíamos, ¿no? Entonces, aplicando la definición, como X es un punto aislado de A, fíjense, solo vamos a utilizar en esta prueba que X es un punto aislado de A. Porque entonces, aplicando la definición de punto aislado, tenemos que existe un radio positivo tal que A intersección la bola es el X, ¿vale? Ahora, X está en E intersección B. ¿Por qué? Porque X es un punto aislado de A y también es un punto aislado de B, así que está en A y está en B. ¿Bien? Pero fíjense que realmente solo estamos utilizando que X es un punto aislado de A y que X está en B. De ahí el comentario. Decíamos aquí, de hecho, si X está en B y es un punto aislado de A, porque es realmente lo único que estamos utilizando. No estamos utilizando que sea un punto aislado de B, simplemente que está en B. ¿Bien? Y ya con eso obtenemos que es un punto aislado de la intersección, porque entonces el conjunto formado por X está en A, está en B, entonces está en la intersección y también está en la bola, obviamente. Y ahora, como A intersección B obviamente está incluido en A, pues entonces esto está incluido en esto, que ya vimos que era el X, ¿no? Estamos utilizando que es un punto aislado de A. Y entonces lo que tenemos es que por esta cadena de inclusiones todos los conjuntos que aparecen son iguales, y entonces A intersección la bola, perdón, A intersección B intersección la bola es el X, y entonces eso quiere decir que X es un punto aislado de la intersección B. ¿Bien? Para cierto radio tenemos eso. Entonces nada más, aquí en la demostración vamos a poner que lo único que estamos suponiendo sean A y B contenido en X y X perteneciente a B punto aislado de A. Eso es lo único que estamos utilizando. Que es, las hipótesis son más débiles, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Me hice entender? Chicos, ¿sí me oyen? Chicos, Sí, profesor, todo bien. ¿todo bien? ¿No tiene ninguna pregunta nadie? ¿No? Bueno. Muy bien. Pues vamos a continuar. ¿Vale? Vamos a hacer algunas observaciones sobre estos resultados. ¿Bien? Bueno, así lo vamos a poner. Entonces, primera observación. En general, bien, si A y B son subconjuntos de X, bien, no es cierto que si X es un punto aislado de A o X es un punto aislado de B, bien, uno podría pensar que eso podría ocurrir, entonces X sea un punto aislado de A unión B, de la unión. ¿Bien? Es decir, uno podría suponer pues que si X es un punto aislado de A o X es un punto aislado de B, entonces es un punto aislado de la unión. Pero eso no ocurre porque de alguna manera A y B se pueden juntar como para cubrir bien los entornos de X. Vamos a ver un ejemplo. ¿Bien? Entonces, veamos un ejemplo. Considérese los números reales R con la métrica usual, ¿no? No hace falta ir a espacios raros para ver un ejemplo de esto. Entonces vamos a ver quiénes son A y quiénes son B. ¿Bien? Pues A es el conjunto formado por el 0, ¿bien? Y B es el conjunto formado por... pues se parecen a los ejemplos que estuvimos viendo antes, de hecho. Los puntos de la forma 1 sobre J, donde J es un número natural. ¿Bien? En este caso, se tiene que A unión B
Bueno, pues es este conjunto unión con el 0. No, no hay aquí mucho que decir. Pero bueno, es ese, ¿no? Luego, 0, el número 0, es un punto aislado de A, pero no es, el 0 no es punto aislado de A unión B. ¿Bien? A ver, vamos a revisar bien este ejemplo. ¿Bien? Entonces estamos diciendo que aunque X sea un punto aislado de A o un punto aislado de B, eso no implica que sea un punto aislado de la unión. Bien, vamos a ver un ejemplo. Entonces, R con la métrica usual. Aquí. Bien. Bueno, entonces, consideramos como conjuntos A el 0 y B los puntos de la forma 1 sobre J para J natural. Entonces, A unión B, pues es eso, la unión de estos conjuntos. Entonces, resulta que el 0 sí es un punto aislado de A. Entonces se cumple una de las dos hipótesis, ¿no? Bueno, la hipótesis es que fuera punto aislado de A o punto aislado de B. Como estamos diciendo que es un punto aislado de A, pues se cumple. ¿Bien? Sin embargo, la tesis que sería X es un punto aislado de A unión B no se tiene, porque X no es un punto aislado de A unión B. Fíjense que el 0 está en A, ¿bien? De hecho el 0 es A y obviamente es un punto aislado de A, ¿bien? Pero juntándole con los puntos de B, ya X no es un punto aislado de A unión B, porque es un punto de acumulación. Los puntos 1 sobre J están en A unión B y convergen a él, ¿vale? Entonces no es un punto aislado de A unión B. Uy, sin querer me moví ahí. Vale. ¿Sí se ve? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo que tiene que ver con la intersección ahora. ¿Bien? También con los puntos aislados. Entonces, en general, si A y B están contenidos en X, obviamente se entiende en un espacio métrico. No es cierto que si X es un punto aislado de A intersección B, entonces X sea un punto aislado de A y también de B. También un punto aislado y también aquí un punto aislado de B, o sea, de los dos. ¿Vale? Entonces lo que estamos diciendo, observación 17, si X es un punto aislado de la intersección, no tiene que implicar que X sea un punto aislado de los dos, como a lo mejor uno podría pensar. ¿Vale? Veamos un ejemplo. Bien. O bueno, a ver. ¿Se les ocurre un ejemplo donde X sea un punto aislado de la intersección, pero no quiere decir que sea un punto aislado de los dos? A ver, ¿qué conjunto podría ser? Bien. Es un punto aislado de la intersección, entonces lo que está en común de los dos conjuntos es muy poquito, de manera que X está aislado. Sin embargo, eso no quiere decir que X tenga que ser un punto aislado de los dos conjuntos, ni siquiera de ninguno de ellos. ¿Bien? Porque puede ser que los conjuntos no tengan mucho en común, de manera que en la intersección pues deje aislado al punto, pero el punto mirado desde la perspectiva de un conjunto o del otro, pues no tenga por qué ser aislado. ¿Sí se les ocurre algún ejemplo? Pues podríamos tomar en R con la métrica usual Ajá. el intervalo abierto por la izquierda 0 y cerrado por la derecha en 1. Y el intervalo cerrado por la izquierda en 1 y abierto por la derecha en 2. La intersección sería el conjunto con el 1, que es un punto aislado de la intersección, pero
el 1 no es punto aislado de ninguno de los dos intervalos. Ni de 0, 1 ni de 1, 2, ¿no? Ok, perfecto. Ese ejemplo es obviamente en R con la métrica usual, ¿no? Sí. Muy bien, Jonathan, te apunto otro punto. ¿Vale? Muy bien, hoy lo has hecho muy bien. Ok, les voy a poner yo aquí un ejemplo que incluso puede ser más extremo, entre comillas, no sé, según cómo se mire. A ver, considérese, aunque Jonathan ya nos dio uno, considérese R con la métrica usual. Y ahora sean el conjunto A formado por el 0, bien, y B, pues el total. Bien. Entonces se tiene que A intersección B es el 0, bien, obviamente. Luego el 0, el punto 0, es un punto aislado de la intersección, pero B, de hecho, no tiene puntos aislados. O sea que el 0 tampoco es punto aislado, ¿no? Puede poner de muchas formas, ¿no? Y lo he puesto así, pues ya está. No tiene puntos aislados. Ok, pues es un ejemplo similar, pero pues no solo con los intervalitos puede funcionar, sino pues lo importante es que la intersección aísle a tu punto. Bien, pero eso quiere decir pues que no se ponen de acuerdo los puntos de A con los puntos de B, y entonces el único que está en la intersección es ese puntito. Bien, a lo mejor hay otros puntos por ahí fuera, da igual, pero en un entorno de ese punto solo está él, y entonces es un punto aislado de la intersección. Sin embargo, pues como sean los conjuntos, pues hay que hacerlo de manera que no que estén rodeando bien a ese punto. Entonces, en particular, pues X, en este caso 0, no sería punto aislado de B. Bien. O un ejemplo más extremo, ¿no? Pues donde, porque aquí, obviamente, 0 sí es un punto aislado de A. Bien. Pero lo que estamos diciendo es que no es un punto aislado de B. De hecho, puede, como en el ejemplo de Jonathan, puede que no sea punto aislado de ninguno de los dos, ¿no? Otro ejemplo, bien, donde se puede ver esto, sería tomar, pues, A, por ejemplo, yo lo puse con los intervalos menos infinito 0, ¿no? Da igual porque lo que ocurre en el infinito aquí no está aplicando, no, da igual, ¿no? No afecta. Y B, pues el otro lado, ¿no? Sería 0, infinito. Ay, señor. Donde 0, o donde en el que 0 es punto aislado de A intersección B, que es precisamente nada más el 0. Bien. Este es similar al ejemplo que di Jonathan, ¿no? Pero no es punto aislado ni de A ni de B, de ninguno de los dos, de hecho. ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Todo claro? Supongo que están acabando de leer lo que hemos escrito. Bien. ¿Ok? Chicos, ¿todo bien? Sí, ¿No hay ninguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, nos quedan 20 minutos. Ya con esto hemos terminado la sección de tipos de puntos. Ya, se acabó. Vamos a ver ahora una sección que es algo más pequeña, que es algo fundamental en la topología. Bien, esto es definitorio de
la topología, en particular de los espacios métricos, que son los conjuntos abiertos y cerrados, ¿vale? Así como en los cursos de cálculo de una y varias variables uno hablaba pues de los intervalos abiertos, de los intervalos cerrados, que tienen distintas propiedades, ya saben, y luego pues en el curso de cálculo en varias variables uno hablaba en Rn de bolas abiertas, de bolas cerradas y luego de conjuntos abiertos y cerrados, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hacerlo en general en un espacio métrico. Bien, ya hemos hablado, ya hemos definido las bolas abiertas y las bolas cerradas, y ahora vamos a definir la noción en un espacio métrico general de conjunto abierto y de conjunto cerrado, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, entonces esta sección ya la terminamos. Entonces hay que abrir otra. Vamos a ver aquí. Tengo que poner aquí otra y generar el conjunto. Lo hacemos ahora rapidísimo. Bueno, vamos a llamar a esta sección abiertos y cerrados. ¿Ok? Entonces voy a llamar así no, perdón. Así quiero llamar al archivo. Pero el título no puede ser así. Tiene que ser así. Vale, muy bien. Ahora voy a copiar esto. Voy a tener que escribir. Abrimos un archivo nuevo. Así. Vale. Y ahora lo guardo con ese nombre. Aquí. Abiertos y cerrados. ¿Ok? Vale, muy bien. A ver si sale aquí. Bueno, pues vamos a inaugurar esta sección. Bien. Bueno, desde el punto de vista de la topología, unos conceptos que son centrales y de hecho, como decía, definitorios de la topología son los de conjunto abierto y conjunto cerrado. ¿Bien? Estos resultan ser los conjuntos más importantes, de alguna manera, en un espacio métrico. ¿Bien? Un espacio métrico. Dependiendo de lo que uno quiera hacer, pues los conjuntos más importantes en un espacio métrico. ¿Bien? Si se recuerda de los cursos de cálculo, donde se dan las definiciones de conjunto abierto y conjunto cerrado, vamos a ponerlo así para que quede claro que son dos conceptos distintos. El conjunto abierto y conjunto cerrado en Rn. Bien, vamos a poner, nos estamos poniendo Rn o Rd, no me acuerdo, creo que Rd. ¿Ustedes se acuerdan si estamos poniendo para las potencias Rn o Rd? No, puede que sea Rn. Cn, sí. Rn. Entonces vamos a ser coherentes. Sí, quizá porque D es para la distancia a veces. Definiciones de conjunto abierto, conjunto cerrado en Rn. De alguna manera, como generalización de los intervalos y bolas para n mayor o igual a 2, ¿no? Y bolas abiertos y cerrados. Vale, a ver cómo quiero escribir esta frase. Recuerda los cursos de cálculo. Si se recuerda, en los cursos de cálculo vamos a poner ahí se dan las definiciones de conjunto abierto y conjunto cerrado, que de alguna manera resultan ser, vamos a escribirlo así, resultan ser
generalización de los intervalos y bolas abiertos y cerrados, ¿no? Respectivamente. Ahora, grosso modo, ahí se decía, o quizá, vamos a poner, ahí se decía, vamos a poner aquí, quizá depende de las circunstancias de cada uno, se decía que los conjuntos abiertos son aquellos que rodean bien a sus puntos. ¿Bien? Vamos a ponerlo aquí, que esto vamos a ponerlo entre comillas, son aquellos que rodean bien a sus puntos. En el sentido de que todo punto de un... Mi amor, papá está ocupado, mi rey. Papá está ocupado, está trabajando. Ahora no puedo jugar contigo, mi vida. Discúlpame. Perdón. En el sentido de que todo punto de un conjunto abierto tiene un entorno, si quieren una bola, ¿no? Quieren pensar una bola incluso centrada en él. Tiene un entorno completamente conformado por puntos del conjunto. ¿Bien? Vamos a ponerlo así. ¿Bien? Ahora lo explicamos. Voy a acabar de escribir esto. ¿Bien? Por otro lado, ahí vamos a poner quizá. Por favor. Por favor. Mi vida. Perdón, es que está aquí mi hijo jugando y me está despistando. Por otro lado, ahí quizá también se decía, bien, que un conjunto cerrado, bien, es aquel, esto creo que va con acento, es aquel en el que ninguno de sus puntos límite escapa. ¿Bien? Bueno, quizás se puede decir de esta manera, ¿no? Voy a ponerlo también entre comillas. ¿Bien? Vale. ¿Sí me siguen? ¿Están ahí? ¿O se perdieron? Sí, aquí estamos, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a continuar. Ay, me tengo que quitar de ahí, perdón. Vale. En el sentido de que si tomamos límites de sucesiones de puntos del conjunto, ¿bien? Tomamos bueno, de sucesiones obviamente convergentes, ¿no? Porque si no son convergentes no tienen límite. Se tiene que estos, o sea, los límites, también pertenecen al conjunto. ¿Bien? Vamos a hablar, de hecho, más, ¿no? Es decir, los conjuntos cerrados son, y aquí voy a poner cerrados, ¿bien? A ver, ok, son cerrados, aquí entre comillas, ¿no? Porque estoy repitiendo la palabra pero con significados distintos, hay que entender bien lo que estoy diciendo. Son cerrados para la operación de tomar límites, ¿vale? ¿En qué sentido esto? Pues en el sentido que acabo de explicar, nada más, no hay que buscarle ninguna cosa rara ahí. ¿Bien? Bueno, perfecto, me queda aquí en esta página solo. Entonces, vamos a inaugurar, como decía, esta sección de abiertos y cerrados. ¿Bien? Entonces, desde el punto de vista de la topología, ¿bien?, unos conceptos que son centrales y de hecho definitorios de la topología son los de conjunto abierto y conjunto cerrado, que en particular se pueden ver en los espacios métricos. ¿Quieren? Vamos a ponerlo aquí. Bueno,
Bueno, ya estoy diciendo que estos resultan ser los conjuntos más importantes en un espacio métrico. ¿Bien? De hecho, en el espacio topológico. Pero bueno, así lo dejamos. Entonces, si recuerdan de los cursos de cálculo, traten de hacer memoria. ¿Bien? Entonces, ahí se dan las definiciones, segurísimo, de conjunto abierto y conjunto cerrado en Rn. Cuando uno estudia pues, el típico capítulo 1 de topología en Rn del curso de cálculo de varias variables. ¿Bien? Que de alguna manera resultan ser generalización, los conjuntos abiertos y cerrados en Rn, generalización de los intervalos en dimensión 1 y las bolas en dimensión n mayor o igual que 2, abiertos y cerrados respectivamente. ¿Bien? Grosso modo, ahí quizá, dependiendo de la circunstancia de cada uno, del profesor que tuviera, de cómo fuera ese curso, lo que sea, pero es posible que a algunos les suene esto, ¿no? Ahí quizás se decía que los conjuntos abiertos son aquellos que rodean bien a sus puntos. ¿Bien? En el sentido de que todo punto de un conjunto abierto tiene un entorno, si quieren una bola, completamente conformado por puntos del conjunto. ¿Bien? Por otro lado, ahí también quizás se decía que un conjunto cerrado es aquel en el que ninguno de sus puntos límite escapa. ¿Bien? Es una forma de decirlo. En el sentido de que si tomamos límites de sucesiones, obviamente convergentes, de puntos del conjunto, es decir, tomamos una sucesión de puntos del conjunto y que sea convergente en el espacio métrico. Pues si no es convergente, pues nada. Pero una sucesión que sea convergente y que todos los puntos de la sucesión sean puntos del conjunto. ¿Bien? Entonces resulta que el límite, que es otro punto del espacio métrico, también está en el conjunto cerrado. Es decir, que no se puede salir, tomando límites no me puedo salir del conjunto. ¿Bien? De alguna manera entonces se puede decir que los conjuntos cerrados son cerrados entre comillas para la operación de tomar límites. Cuando se dice que una operación, por ejemplo, que un conjunto en un espacio métrico es cerrado por combinaciones lineales, bueno, pues es otra forma de decir que es un subespacio vectorial. Por ejemplo, ¿no? Pues en un espacio métrico yo que puedo hacer la operación de tomar límites de sucesiones. Bueno, pues ¿cuáles son los conjuntos que son cerrados para esa operación de tomar límites? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si yo agarro sucesiones del conjunto y esa sucesión converge, entonces el límite también está en el conjunto, no se sale del conjunto. Bueno, pues esos son precisamente los conjuntos que se llaman cerrados, es el nombre que se les da y ya está. ¿Bien? Bueno, estos conjuntos son muy importantes. Bueno, antes de seguir, ¿sí se entendió lo que expliqué hasta aquí? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, muy bien. Vale, entonces estos conjuntos, pues como digo, son de alguna manera son los conjuntos más importantes en un espacio métrico. ¿Bien? De hecho, esto lo voy a poner aquí después porque voy a explicar un poquito sobre este tema porque es algo que yo creo que es importante que tengan claro, ¿no? Tales de hecho definitorios son los de conjunto abierto y conjunto cerrado. ¿Qué más iba a decir? Bueno, aquí estudiaremos estas nociones. Perdón, me tengo que quitar de aquí. Estudiaremos estas nociones en el contexto de los espacios métricos. ¿Bien? Pero obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero este concepto se puede estudiar con mayor generalidad si uno estudia topología. ¿Bien? Pero eso no lo vamos a hacer aquí. Aquí nada más espacios métricos que son espacios topológicos que son espacios métricos. Estos conjuntos abiertos y cerrados resultan ser los conjuntos más importantes en un espacio métrico. ¿Bien? Por ejemplo, si uno quiere definir conceptos locales, ¿bien? Por ejemplo, estoy repitiendo por ejemplo, ¿bien? A ver, voy a quitar este por ejemplo. Un caso de importancia, a ver, un caso de importancia es el siguiente, ¿bien? Si uno quiere definir conceptos locales, ¿vale? Por ejemplo, el de límite propiamente
o el de derivada, bien, derivada en el curso de cálculo, bien, ya sea de una variable o de varias variables, bien, curso de cálculo, lo más cómodo y lo estándar, bien, lo estándar es suponer que el punto en cuestión, porque es una noción local, el de límite en un punto, un límite puntual, o el de derivada en un punto, de una función en un punto. Bueno, pues es en ese punto, alrededor de lo que pasa en ese mismo punto. Es suponer que el punto en cuestión está completamente rodeado por puntos a los que se le puede aplicar la definición, ¿bien? O a los que se le puede aplicar, a los que se les puede aplicar los conceptos necesarios en la definición por hacer, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de la derivada, en el caso de o incluso de la continuidad, el de límite, continuidad, el de límite, el de continuidad o el de derivada, que son conceptos locales. Por ejemplo, en el caso de la continuidad o de la derivada, bien, se requiere que la función en cuestión, la que va a ser continua o la que va a ser derivable, en ese punto se requiere que la función esté definida en un entorno del punto. ¿Bien? ¿Para qué? Pues porque es más cómodo, porque si yo quiero considerar f de x para x, cuando x tiende a ver qué le pasa a f de x, o al límite de cocientes incrementales para la derivada, pero igual es un límite cuando x tiende a, pues yo tengo que evaluar en los dos sitios, en la continuidad de la derivabilidad y en otros conceptos, f de x. Yo eso no lo puedo hacer si x no está en el dominio de f. Entonces estoy pidiendo que tanto a esté en el entorno, tanto a esté en el dominio de f, el punto a, como todos los x cercanos a también en el dominio de f, para que yo pueda evaluar f en a primero y en f de x para x suficientemente cerca de a. Bien, porque si no es un rollo estar definiendo la continuidad y la derivabilidad, porque uno puede hablar de derivadas, por ejemplo, con límites laterales en el caso de una variable, derivadas direccionales en el caso de varias variables, pero ya todo es más relajo, porque tengo que decir en qué sentido tiene, en qué direcciones tiene esa definición sentido para que pueda evaluar f de x, ¿no? Si no, la definición sería incorrecta, no sería válida. Ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo más cómodo? Pues suponer que el punto A es un punto interior del conjunto dominio de f de la función, y ya está. Y si eso quiero hacerlo en todos los puntos del dominio de una función, por ejemplo, para hablar de la continuidad de la función, pues digo, bueno, pues f está definida en un abierto, que quiere decir que todos los puntos son puntos interiores del conjunto, que va a ser esa la definición. Y entonces pues ese tipo de cosas se hacen y suelen ser útiles de esa manera. ¿Bien? Bueno, me queda, por otro lado, para que no se me olvide, de los conjuntos cerrados, y vamos a terminar por hoy. Los conjuntos cerrados son importantes porque trabajando en ellos nos aseguramos de que al tomar límites en un espacio métrico, límites de una sucesión, obviamente de un espacio métrico, límites de una sucesión, el límite en caso de existir sigue estando en mi conjunto. Bien, no
que mi conjunto puede ser importante porque, pues, por algún motivo, porque me venga bien trabajar con él, porque tenga algunas propiedades, porque es donde yo quiero trabajar, por lo que sea. Entonces yo tengo objetos de esos con los que a mí me gusta trabajar. Y ahora yo tomo una sucesión de esos objetos y tomo el límite. Entonces, si en caso de que exista el límite en ese espacio métrico, pues a mí me gustaría que ese límite siga estando en mi conjunto. ¿Por qué? Porque es un objeto que me va a interesar, es el límite de estos otros, para algo lo querré, y quiero que esté en mi conjunto porque son estos los que a mí me gustan, con los que yo quiero trabajar. Si se me saliera, estaría en el espacio métrico. Bien, o bueno, dependiendo ahí de cómo están los espacios métricos. Pero si es convergente, por definición, el límite está en el espacio métrico. Pero si se me sale del conjunto, pues es algo que está en el espacio métrico, pero está fuera del conjunto en el que yo quería trabajar de antemano. Entonces, se me sale. Tengo que, para considerarlo, me obligaría a considerar un conjunto mayor, todo el espacio métrico, o a lo mejor no todo el espacio métrico, pero un conjunto mayor. Me obliga a hacer más trabajo, a salir de otro lado, y a lo mejor es considerar otro conjunto donde no tengo propiedades tan buenas como las que yo tenía en mi conjunto cerrado, que en mi conjunto especial, que a mí me gusta. Entonces, si el conjunto es cerrado, eso es lo que va a pasar. No se me sale nunca el límite y entonces yo puedo estar tranquilo, que si yo hago límites, yo siempre estoy ahí, no me salgo. Puedo trabajar ahí sin miedo a hacer límites y entonces no tengo que considerar, por lo menos si tomo límites, conjuntos más grandes. O sea, puedo trabajar ahí. ¿Vale? Bueno, pues esta es la introducción a conjuntos abiertos y cerrados. Creo que no está mal. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí se entendió? ¿No hay ninguna Sí, pregunta? profesor. Sí se entendió. Ok, vale, muy bien. Les ha de sonar de los cursos de cálculo, entonces me estoy basando en que tienen al menos esa experiencia de donde pueden sacar cierta intuición. ¿Bien? De hecho, lo que vamos a hacer es generalización. Entonces ya el próximo día vamos a continuar con esto, vamos a dar las definiciones de conjunto abierto y cerrado y demostrar algunos resultados, algunas propiedades de los abiertos y cerrados. ¿Bien? Entonces ya continuamos el jueves. Y qué iba a decir, y el viernes tenemos la revisión de la hoja 3, recuerden por favor. Mientras sigan trabajando con la hoja 4, que ya la tienen ahí disponible en Teams. ¿Vale? Bueno, pues cuídense mucho, que todo les vaya bien con la vacuna y nos vemos el jueves a las 3. Hasta luego, Sí, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta Gracias. luego.